Ronda Rousey acaba de decirle a cada peleador en MMA que el purse mínimo en su tarjeta MVP es de $40,000 y peleadores que han estado diciendo durante años que la estructura de pago de UFC está rota, ahora están señalando esos números y preguntando por qué todavía están dentro del octágono. Entonces, analicemos cómo una sola conferencia de prensa está amenazando con convertir la lista completa de UFC contra su propia promoción. El 15 de abril de 2026, Ronda Rousey habló en el escenario de la conferencia de prensa de Rousey vs Corano NSI en el Palladium en Nueva York. El evento fue presentado por el periodista de MMA Ariel Helwani y se suponía que era para promover la tarjeta de MPP MMA 1 del 16 de mayo en Netflix. En esa tarjeta, Ronda Rousey se enfrentará a Gina Corano, mientras que el resto del evento presenta a Francis Ngannou vs Felipe Lund y Nate Diaz vs Mike Perry. 3 peleas estelares, 6 nombres que cualquier aficionado a MMA en el planeta reconocería, pero la conversación no se centró en enfrentamientos y campos de entrenamiento por mucho tiempo. La aparición rápidamente cambió el enfoque hacia el pago de peleadores. Rousey se paró al micrófono y dijo algo que atravesó cada punto de venta promocional en el escenario. Dijo que el mínimo absoluto que cualquier peleador en la tarjeta se llevará, incluso si tienen un récord corto, incluso si pierden, es $40,000. Ella dijo: "Creo que es realmente importante que subamos el techo, pero también subamos el piso". Y luego torció el cuchillo. Si peleas 3 veces al año, eso es mucho más que un salario digno. Eso es algo que UFC no puede decir. Esa línea se recibió diferente según quien la escuchara. Para los aficionados, fue interesante. Para Dana White, fue una provocación. Pero para las docenas de peleadores de UFC, sentados en casa ganando $10,000 o $12,000 por pelea, fue algo completamente diferente. Era matemática. Y las matemáticas no sumaban a favor de UFC. UFC famosamente aún paga a peleadores que ingresan a su organización $1,000 para presentarse y $10,000 para ganar. Incluso si peleas 2 veces y ganas ambas en tu primer año en UFC, eso es $40,000 antes de impuestos y gastos de gimnasio y honorarios de gestión. Entonces, un peleador de primer año de UFC, que tiene un año perfecto de 2-0, termina con la misma cantidad bruta que el peleador peor pagado en una sola tarjeta MP, garantiza solo por presentarse. Ganas o pierdes, sin condiciones. Ese pago de nivel de entrada en UFC ha estado fijo desde 2015, cuando dejó de aumentar cada par de años. Durante más de una década, el piso no se ha movido. Los ingresos de UFC se han movido. Los acuerdos de transmisión se han movido. El pago de peleadores se quedó exactamente donde estaba. Y Rousey no había terminado. Su punto más amplio era que MVP MMA 1 debería establecer una línea de base más fuerte, no solo un día de pago mejor para algunos estelares. Dijo que espera que cada peleador en la tarjeta obtenga el día de pago más grande de su carrera, y luego agregó una oración que apuntaba aún más hacia el futuro. Dijo: "Después de este evento, espero que podamos subir ese techo más y más y más, hasta que esté a la par con los boxeadores de nivel más alto, porque eso es donde está el santo grial para nosotros. Este es solo el comienzo". Ahora, esa última parte podría sonar como charla promocional, pero aquí está porque importa. Kenny Cross ya ha declarado que está ganando 5 veces lo que gana un peleador de UFC debutante para su próximo combate contra Saladin Parnasse el 16 de mayo. Este no es un estelar. Este es un peleador de la tarjeta inferior, confirmando que las matemáticas se cumplen. Los peleadores de MVP MMA harán al menos $40,000 por pelea. Muchos de ellos ganan mucho más, y varios en la parte superior de la tarjeta han dicho que están ganando más de lo que jamás han ganado en sus carreras. Esto ya no es teórico, los números son reales y la lista de UFC ha estado observando. El anuncio de Rousey no creó el debate de pago de peleadores. Vertió gasolina en un fuego que ya estaba ardiendo en el vestuario de UFC, y el peleador que había estado gritando más fuerte era un ex campeón de peso medio llamado Sean Strickland. Semanas antes de que Rousey subiera al escenario en Nueva York, Strickland provocó controversia al etiquetar la estructura de pago de UFC como depredadora en una entrevista reciente. Se estaba preparando para su pelea en el evento principal contra Anthony Hernández en UFC Houston, una de las primeras tarjetas de la nueva era de Paramount. Tenía toda razón para mantener la calma, enfocarse en la pelea y mantener feliz a la promoción. En su lugar, fue a Complex y dijo lo que muchos peleadores solo susurran detrás de puertas cerradas. Si lo comparas con cualquier otro deporte, UFC es el más prohibido. Strickland le dijo a Complex: "No es justo, es depredador". Respondía a una pregunta sobre la nueva estructura de bonificación de UFC, que había sido aumentada bajo el trato de Paramount. El pago de peleadores había sido un tema importante al comienzo de 2026. Debido al trato de transmisión de $7.7 mil millones de UFC con Paramount, la promesa de aumentos de pago de peleadores hasta ahora solo se ha cumplido en forma de una estructura de bonificación mejorada que vio la cifra duplicada de 50K a 100K. También se introdujo un bono de finalización adicional de 25,000 terestaus.
Pero Strickland no estaba impresionado. Nadie está ganando más, dijo tajantemente. Luego desglosó la realidad en términos que cualquier persona trabajadora podría entender. Cuestionó por qué alguien querría pelear a nivel de entrada en Estados Unidos, preguntando cuánto es la renta en Vegas, $2,000, y señalando que una vez que pagas a los gerentes e impuestos en un contrato de $10,000, ganarás más dinero pensando en Walmart, amigo. Esa línea se convirtió en un grito de guerra. Más dinero en Walmart. 4 palabras que capturaron el absurdo de ser un peleador profesional en la organización de MMA más grande del mundo y aún no poder permitirse gastos de subsistencia básicos. Strickland no era un novato amargado. Había sido miembro de la lista de UFC desde 2014 y ganó más de $1 millón por su última pelea en UFC 312. Estaba cómodo. Estaba hablando por los peleadores debajo de él que no podían permitirse hablar por sí mismos. Y aquí está la parte que realmente inquietó la operación de Dana White. La crítica de Strickland al modelo de distribución de ingresos de UFC hizo advertencias sobre el posible éxodo de talento americano de la promoción debido a un pago injusto. Plantearon preguntas sobre la sostenibilidad de las prácticas comerciales de UFC. No estaba simplemente quejándose de dinero, estaba prediciendo un resultado. Argumentó que los peleadores americanos, personas que tienen que pagar renta americana, seguro de salud americano, honorarios de gimnasio americano, simplemente no pueden sobrevivir con el pago de nivel de entrada de UFC, y que UFC cada vez más externalizaría su lista a peleadores de países donde el costo de vida es dramáticamente más bajo. Se ha señalado que Kayla Harrison es la única campeona indiscutible de UFC americana. Strickland insinuó que esto podría ser algo que veamos por siempre si la estructura de pago no sufre una revisión importante. Ya sea que esa predicción se cumpla o no, el miedo detrás de ella es generalizado y no comenzó con Strickland. Para entender por qué el anuncio de $40,000 golpeó tan fuerte, tienes que entender lo que UFC le dijo a sus peleadores y al público que estaba llegando. UFC aseguró un acuerdo de derechos de medios de 7 años por aproximadamente $7.7 mil millones con Paramount Global, colocando eventos en su plataforma de transmisión Paramount Plus. A partir de 2026, el trato promedia aproximadamente $1.000 millones anuales, incluye 13 eventos numerados y 30 noches de pelea por año, con tarjetas seleccionadas también transmitidas en CBS. Fue un cambio sísmico. Ese trato era más del doble de lo que UFC firmó con ESPN en 2018, en lo que originalmente era un trato de 5 años por $1.5 mil millones durante ese periodo. Las matemáticas eran de conocimiento público. Los ingresos de UFC solo de derechos de transmisión esencialmente se habían duplicado de la noche a la mañana, y Dana White hizo un gran voto que el pago de peleadores subiría como resultado. Prometió que el pago de peleadores de UFC subiría a raíz del nuevo acuerdo de transmisión con Paramount. Los espectadores estadounidenses ya no tendrían que pagar por visiones de pago individuales, ya que cada tarjeta de pelea se incluiría con su membresía. Pero para los peleadores, White solo agregó, todavía tenemos que juntarnos y resolver esto. La vaguedad de esa declaración no pasó desapercibida para nadie. Los peleadores habían sido prometidos una ráfaga inesperada y lo que recibieron fue un pagaré escrito en niebla. Cuando la era de Paramount realmente comenzó en enero de 2026 con UFC 324, el primer estelar del nuevo acuerdo, Justin Gaethje, decidió probar esa promesa en tiempo real. Gaethje confirmó durante el día de medios de UFC 324 que no estaba ganando más dinero. No estoy ganando $1 más de lo que habría ganado si este trato no hubiera sucedido, declaró Gaethje. Reconoció que pelear le había dado una buena vida. Estaba agradecido, pero la promesa específica de un aumento de pago vinculado al trato de Paramount no estaba allí. Dana White devolvió el golpe en el programa de Pat McAfee. White respondió que Gaethje había sido ofrecido más dinero. Gaethje se negó a comentar durante una conferencia de prensa también asistida por White al día siguiente. Así que tuvimos un directo. Él dijo que él dijo. El estelar más grande de la nueva era de UFC, diciendo que el pago no había cambiado, y el presidente de UFC diciendo que la oferta estaba sobre la mesa, pero nunca fue aceptada. Sin verificación independiente de ninguna manera. Lo que materialmente cambió fue el sistema de bonificación. Dana White anunció planes para aumentar las bonificaciones de desempeño post-pelea que cambiaron en enero de $50,000 El presidente y CEO de TKO Group Holdings, Mark Shapiro, enmarcó esto como un compromiso significativo. Justo después de nuestro acuerdo de CBS Paramount, Dana White duplicó las bonificaciones de desempeño para peleadores. Shapiro dijo, estamos hablando de 8 dígitos. Uno por uno, estaremos mirando esto. Pero los críticos fueron rápidos en señalar lo que eso realmente significa en la práctica. Las bonificaciones son discrecionales. Van a 2 peleadores por evento, a veces 4. Aunque las bonificaciones se duplicaron a 100,000 y se anunció un incentivo automático de $25,000 para finalizaciones, el pago base del peleador ha permanecido relativamente igual.
Dana White todavía está limitando bonificaciones de desempeño individuales a 2 por evento, lo que significa que los peleadores que entregaron actuaciones de carrete de película no recibieron la bonificación que deberían haber recibido. Las quejas de los peleadores han aumentado este año, especialmente después del acuerdo de 7.7 mil millones de Paramount. El único ajuste hasta ahora ha sido un aumento en bonificaciones de noche de pelea, que se duplicaron junto con nuevos incentivos de 25,000 $, recompensando a los peleadores por asegurar finalizaciones. A pesar de ese movimiento, las preocupaciones más amplias sobre el pago base permanecen sin resolver. Así que cuando Rousey se paró en Nueva York y anunció que el piso de MVP es 40,000 $, bloquear cada peleador, ganes o pierdas, mientras que el piso de UFC para peleadores nuevos ha estado congelado en 10,000 $, o $1,000 durante más de una década, bajo una promoción que ahora genera $1,000 millones anuales solo en ingresos de transmisión. La comparación no fue sutil, fue un mazo. Incluso Armen Tsarukyan, una de las estrellas jóvenes más brillantes de UFC, ha dicho que aún no está feliz con el pago de peleadores, declarando que no puede seguir así. Y este es un contendiente de peso ligero rankeado en el top 10, un hombre que ha reconocido que el pago ha mejorado algo bajo Paramount, diciendo que aún no es suficiente. Lo que hace que el anuncio de 40,000 de los Rousey sea tan devastador para UFC no es solo el número en sí, sino quién lo está entregando y por qué. Esto es profundamente personal. Rousey actualmente está en guerra con UFC después de que la promoción cometiera el crimen imperdonable de rechazar su solicitud de regreso. Después de años lejos de pelear, años pasados en lucha profesional e iniciando una familia, Rousey quería regresar al octágono. UFC dijo que no, y ese rechazo convirtió a uno de los mejores embajadores que la promoción jamás había producido en su adversario más peligroso. La excampeona de UFC ha sido vocal desde confirmar su regreso, criticando repetidamente la estructura de la organización, pero no se contentó con solo hablar. Se alineó con las promociones más valiosas de Jake Paul y se posicionó a sí misma como titular y copromotora. Durante semanas, Jake Paul y Ronda Rousey han estado constantemente transformando y criticando a Dana White y UFC por su elección de pagar a sus peleadores una cantidad excepcionalmente baja. Y luego en la conferencia de prensa de Nueva York, Rousey abrió un frente completamente nuevo en la guerra. Fue tras la actual campeona de peso gallo de UFC, Kayla Harrison. Durante la conferencia de prensa, Rousey abordó comentarios hechos por Harrison en el podcast de Death Row MMA. Harrison expresó su decepción por la expectativa que rodea el combate de Rousey versus Corano, afirmando que fue exagerada y se atrevió a etiquetar a Rousey como irrelevante. La respuesta de Rousey fue feroz. Si ella cree que su pelea es la pelea femenina más grande de todos los tiempos, ¿por qué está ganando menos ahora que yo hace 10 años? Entonces acéptalo. ¿Está sobrevalorada o está sobrepagada? Lo que realmente me molesta más que nada es lo pequeño que piensa. Eso no era solo charla de basura entre dos peleadores. Eso era Rousey usando el propio cheque de pago de la campeona de UFC reinante como evidencia de que la promoción paga insuficientemente a sus atletas. Estaba enmarcando todo el modelo de compensación de UFC a través de la lente de la mujer que actualmente sostiene su oro. Y luego vino el movimiento más provocador de todos. Rousey públicamente intentó reclutar a un peleador actual de UFC justo en la conferencia de prensa. Rousey lo llevó un paso más allá e invitó al scout de 31 años, Paddy Pimblett, a unirse a ella bajo el estandarte de MMA de Netflix tras la finalización de su contrato con UFC. Creo que tiene más potencial que cualquier otro en UFC, y debería llamarme cuando su contrato termine, Rousey dijo durante la conferencia de prensa. La ironía fue rica. Pimblett es uno de los proyectos favoritos de Dana White, el peleador que White ha comparado con un joven Conor McGregor. Dana White abiertamente dijo que Pimblett recuerda al inicio de la carrera de Conor McGregor. Y aquí estaba Rousey, una miembro del Salón de la Fama de UFC, diciéndole a ese mismo peleador que dejara la promoción en el momento en que su contrato expire. La mejor venganza sería una tarjeta de MMA exitosa que sustente la relación de MP con Netflix y atraiga talento de gran nombre para eventos futuros. Y la admiración mutua entre Rousey y Pimblett ya estaba bien establecida antes de ese momento. Rousey básicamente confirmó en Comic Con que el factor de entretenimiento es lo que distingue las estrellas de los atletas talentosos. Creo que muchos de los peleadores no se dan cuenta de que también son entretenedores. La única persona que creo que realmente se da cuenta de eso es Paddy Pimblett. Y entonces realmente aprecio eso, dijo. Pimblett había respondido con igual calidez. Sí, ella es una de las mayores superestrellas de MMA de todos los tiempos y la superestrella femenina más grande. Así que tenerlos como si aplaudieran a alguien como ese siempre es una gran sensación escuchar y ver, dijo Pimblett. Así que la semilla está plantada y va más allá de Pimblett. Ronda Rousey también ha revelado la estructura de pago de MPP que podría atraer a muchos peleadores de MMA prometedores como un imán.
Criticó severamente a los altos mandos de UFC por pagar insuficientemente a sus peleadores, algo que incluso Joe Rogan ha encontrado ser una crítica justa de la promoción de Dana White y uno de los desarrollos más sísmicos e inesperados en la historia reciente del deporte de combate. Netflix se prepara para hacer su primera incursión en el mundo de MMA. La promesa de un enfrentamiento entre Rousey y Carano ya habría sido suficiente para atraer toda clase de atención, pero las promociones más valiosas de Jake Paul y Netflix aumentaron considerablemente las apuestas al reforzar el resto de la tarjeta con una serie de grandes estrellas de MMA. Esto ya no es un proyecto de vanidad. Esta es infraestructura, una plataforma de transmisión con alcance global, una copromotora con una disputa y un plan comercial, y una estructura de pago que empapela vergüenza a la promoción de MMA más grande del mundo. Así que ahora tenemos una situación donde UFC genera más ingresos que nunca. Una demanda de antimonopolio resuelta en 2025 alegó que UFC históricamente ha restringido la compensación de peleadores al 13% al 20% de los ingresos. Compara eso con la NFL, la NBA o las grandes ligas de béisbol, donde los atletas reciben aproximadamente 48% a 50% del total de ingresos de la liga a través de acuerdos de negociación colectiva. No hay acuerdo de negociación colectiva de atletas en UFC, ya que los peleadores negocian contratos de forma independiente. Cada peleador está por su cuenta. Cada negociación es una persona contra una corporación multimillonaria. Dana White ha defendido consistentemente a UFC contra la crítica sobre la compensación de peleadores, manteniendo que los atletas se pagan de acuerdo con el valor que generan. Ha declarado que los peleadores entienden los términos de sus contratos y la estructura financiera antes de aceptar competir. Y hay una lógica en ese argumento. Nadie obliga a nadie a firmar en la línea punteada. UFC es el escenario más grande en el deporte. El acceso a ese escenario tiene valor, incluso si los cheques en la parte inferior de la tarjeta son pequeños. Pero aquí es donde ese argumento comienza a agrietarse. Después de que UFC firmó el mega contrato de 7.000 millones con CBS, muchos peleadores y aficionados esperaban un aumento de pago con el nuevo aumento en apoyo. Cuando el aumento no se materializó en pago base, la buena voluntad se evaporó. Algunos peleadores todavía se han quejado de que no han visto ninguna diferencia en el pago, incluido el ex campeón de peso medio de UFC Sean Strickland, quien dijo, "Nadie está ganando más dinero", y agregó, "Ganarás más dinero en Walmart", y ahora MP está ofreciendo prueba tangible de que otro modelo es posible. La estructura de inicio de larga data de UFC ha sido Del Mal para presentarse y 10.000 Del Mal para ganar. Lo que significa que un peleador nuevo que va a un cero en todo el año aún termina en $40.000 antes de impuestos, gastos de entrenamiento y cortes de gestión. En MVP, una sola pelea, ganes o pierdas, paga lo mismo que un año perfecto completo en UFC para un principiante. La Comisión Atlética del Estado de California divulga cuánto gana cada peleador de un evento, lo que facilita que los aficionados vean si esta promesa de MVP se cumple. Después del 16 de mayo los números serán públicos. Si coinciden con lo que Rousey prometió, UFC ya no podrá enmarcar el debate de pago como teórico. Será empírico, uno al lado del otro. Si MVP MMA aún entrega lo que Rousey está prometiendo, el evento seguirá alimentando el mismo argumento de pago que sigue colgando sobre UFC. Y lo hará en un momento en que los propios peleadores de UFC, desde excampeones como Strickland hasta estelares como Gachi hasta contendientes jóvenes como Serukian, ya están expresando públicamente frustración. Rousey declaró, "Este sueño traerá más oportunidades y una mayor participación de ingresos a los peleadores de lo que jamás hayan tenido. Ya sea que eso resulte ser cierto depende completamente de si la tarjeta del 16 de mayo genera la audiencia e ingresos que sustentan MPP como una preocupación en marcha. Si Ronda Rousey vs Gina Carano golpea los números que esperan el 16 de mayo, Most Valuable Promotions planea armar más eventos de MMA en el futuro. Si funciona, UFC enfrenta algo que nunca ha enfrentado verdaderamente. Competencia significativa por sus servicios de peleador de una promoción que paga más, opera en una plataforma con alcance global comparable, y está encabezada por personas que saben exactamente cómo funciona UFC desde adentro. Más competencia para UFC no solo significa más opciones para los aficionados, también crea nuevas oportunidades para los peleadores y puede ayudar a impulsar su valor de mercado. UFC cambió el deporte. Construyó el deporte. Convirtió a los peleadores en celebridades globales. Pero también construyó una estructura de pago que recompensó a los muy superiores mientras dejó que los de abajo se valieran por sí solos. Durante años, eso funcionó porque no había dónde ir. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, podría haber. Y fue una de las propias personas de UFC, una mujer que una vez definió lo que significaba ser una campeona de UFC, quien abrió la puerta. La pregunta ahora no es si los peleadores de UFC no están contentos. Nos han dicho que no lo están. La pregunta es si suficientes de ellos están dispuestos a caminar a través de esa puerta, y si el 16 de mayo sucede de la manera que Rousey y MP están planeando, esa puerta solo va